Warning. Este podcast contendrá spoilers de la película seleccionada por el equipo. Presentado por Gerard Alemán. Bienvenidos a Filming Notion, el podcast que habla de tus películas favoritas, reviews, análisis, teorías y mucho más. Comenzaremos en breve. Hola, hoy vamos a estar analizando la película Iron Man 2 con la actuación de Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Mickey Rourke, Samuel Jackson, entre otros. Aquí estamos en otro episodio de esos que veo películas durante el fin de semana y las discuto para ustedes en una sección a la cual yo le llamo Simplemente Yo. Iron Man es una película de superhéroes de Estados Unidos del 2010 basada en el personaje de Marvel Comics Iron Man. Producida por Marvel Studios y distribuida por Paramount Pictures. Es la secuela de Iron Man 1 del 2008 y la tercera película del MCU. Esta fue dirigida por Jon Favreau y escrita por Justin Theroux. Jon Favreau planeó originalmente hacer 3 películas de Iron Man con Obadiah Stane como el villano principal en las secuelas en lugar del Mandarin, porque el escritor de cómics Mark Millar consideró que Mandarin era como demasiado grande, demasiado fantástico para tirarlo en esta trilogía. El director comparó a The Mandarin con el emperador, ¿verdad? En Star Wars, con esto confirmando que hay personajes como Darth Vader que deberían tener prioridad en las escenas de lucha antes de pasar como que a ser más grande. Y el Mandarin todavía no se había introducido en ninguna película. Lo bueno de tener villanos como lo es Mandarin es que nos permite entonces ampliar esta lista de villanos, ¿verdad? En las películas, y hay otras organizaciones como S.H.I.E.L.D. que podrían tener un papel más importante, ya que entonces hay más tela para cortar. Mientras se estaba desarrollando Iron Man 2, el director mencionó que el personaje de Tony Stark enfrentaría luchas con el alcoholismo, aunque no sería pues la misma historia de Demon in a Bottle, que yo les hablé en el episodio de Iron Man 1 de los cómics que deberías leer. Pero sí, él cogió elementos de aquí a allá para hacerle entonces una burbuja del personaje un poquito más oscura. A Robert Downey Jr. le gustó mucho la idea porque este personaje, cuando se acaba la primera película, le acaba de decir al mundo que él es Iron Man, ya tiene la presión del público, ya todo el mundo conoce su identidad. Hay otros factores como por ejemplo, me estoy poniendo más viejo y quiero seguir descubriendo el legado también de mi papá, mientras me estoy empezando a sentir enfermo. En cierta manera querían compararlo con Robert Oppenheimer después que pasó el incidente de las bombas, que él empieza a sentirse como que tiene un target en la parte de atrás y siente culpa por lo que hizo también. Originalmente este guión incluía más villanos, pero descartaron la idea. Uno de esos villanos iba a ser Ghost, que después, si no me equivoco, lo presentan en la película de Ant-Man and the Wasp. Para los que no sepan quién es Ghost, Ghost apareció por primera vez en Iron Man 219 en julio del 1987. Fue creado por David Michelin y Bob Layton. Poco después del éxito de la primera película de Iron Man, Marvel anunció planes para una secuela con el objetivo de estrenarla más o menos el 30 de abril del 2010. En julio del 2008, el director acordó oficialmente para dirigir la película después de un montón de negociaciones. Casi al mismo tiempo, Justin Theroux fue contratado para escribir el guión, y este guión él le inspiró en una historia creada por el director y Robert Downey Jr. Theroux fue conocido por coescribir Tropic Thunder con Robert Downey Jr. y fue recomendado por Robert para que cogiera este guisito. Genndy Tartakovsky trabajó en el guión gráfico de la película, mientras que Adi Granoff supervisó los diseños de la armadura de Iron Man, y esto es algo que ya él había hecho en la primera. En octubre del 2008, Marvel Studios acordó filmar Iron Man 2 y sus próximas 3 películas en Relic Studio en Manhattan Beach, California. Luego de eso contrataron a Don Cheadle para reemplazar a Terrence Howard. Terrence Howard expresó su decepción por el cambio repentino y mencionó que habían problemas con el contrato y muchas promesas en el aire que no se pudieron cumplir. Hubo también informes de desacuerdo entre Howard y el director por su salario. Aparentemente ya cuando se cuadran los números, ellos empiezan y te dicen te vamos a pagar 20 pesos la hora y este va a ser el monto total al final, y de momento todo el mundo firma, te entregan un papel que dice que te va a ganar 15 pesos la hora y tú espérate, si esto no fue lo que me dieron al principio. Ahí entonces hubo un problemita y más tarde Terrence Howard dijo que
El estudio lo maltrató por el contrato que le hicieron y por eso no quiso volver. A lo mejor en un futuro, quién sabe si después él vuelve y sale ahora que tenemos los multiuniversos. Seguimos con esperanza. En enero del 2009, Rourke y Rockwell estaban en conversaciones para interpretar a los villanos y poco después él aceptó el papel de Justin Hammer. Y tengo un dato aquí, Justin Hammer es un empresario y director de Hammer Industries. Hizo su primera aparición en Iron Man 120 en marzo de 1979. Fue creado por David Michelini, Bob Layton y John Romita Jr. y es uno de los villanos frecuentes de Iron Man. Paul Bettany dijo que él quería darle la voz a Jarvis nuevamente y consideraron entonces a Emily Blunt para el papel de Black Widow, pero ella tenía compromisos previos y no pudo aceptar. Samuel Jackson estaba considerando retomar el papel de Nick Fury, pero enfrentó dificultades debido a los contratos. En febrero, Samuel Jackson llegó a un acuerdo para protagonizar 9 películas con el personaje de Nick Fury. Traigo otro datito, ¿verdad? De Nick Fury. Él es el director de S.H.I.E.L.D. y es el cerebro detrás de la iniciativa de los Avengers. Trabajó como agente de la CIA, fue soldado y estuvo también afiliado a organizaciones como Saber, Skulls y el ejército de los Estados Unidos, además de, ¿verdad?, CIA y S.H.I.E.L.D. Downey y Rourke discutieron el papel en los Globos de Oro del 2009 y entonces Rourke se sentó más tarde con el director y el guionista para repasar todo lo que habían hablado. Marvel le hizo una oferta, él la rechaza porque es muy bajita y ya entonces Marvel dice, pues sabes que vamos a subirle un poquito y ahí él filmó en marzo. Scarlett Johansson fue elegida como Black Widow con futuras apariciones en los Avengers y dato curioso, Scarlett había hecho research antes de coger el papel de Black Widow y había investigado otros personajes de Marvel como por ejemplo Blonde Phantom y The Wasp. Blonde Phantom es una detective privada y luchadora contra el crimen con una máscara. Apareció en los cómics en Estados Unidos a finales de la década de los 40. Este personaje hizo su primera aparición en All Select Comics 11 en el otoño de 1946. Y su identidad secreta viene siendo Louis Grant Mason. Y The Wasp pues, es un personaje que ya lo vimos en el MCU un poquito más adelante, pero es un superhéroe también de Estados Unidos. Su identidad secreta es Janet Van Dyne y ella usualmente trabaja con Ant-Man o con los Avengers. La grabación comenzó en abril del 2009. Tenían distintos lugares como por ejemplo el Templo Masónico de Pasadena y los estudios Raleigh y algunas escenas que se grabaron en la base de la Fuerza Aérea Edwards. El director determinó que era bien importante tener recursos militares reales en la película. Para darle validez, la secuencia del Grand Prix de Mónaco se filmó en el estacionamiento de Downey Studios y los sets se construyeron en mayo, hasta junio estuvieron grabando. Inicialmente tenían permiso para grabar en Mónaco, pero el equipo tuvo que ajustar sus planes porque de momento cancelaron todos los permisos. Ellos enviaron un Rolls Royce Phantom a Mónaco para grabar. Y más tarde pues se agregaron los carros de carrera digitalmente. Tanner Foss fue el que guió el carro de carreras de Tony Stark. Ellos instalaron una pantalla verde bien grande en la represa Sepúlveda o el Sepúlveda's Dam para filmar las partes exteriores del Stark Expo y el resto se filmó en una escuela local o se agregó digitalmente. El green screen gigante se creó cogiendo un montón de contenedores y ellos los pegaron, le echaron yeso para que se mantuvieran juntos y los pintaron de verde. Como decimos los puertorriqueños, a falta de pan, galleta. Eso fue lo que consiguieron y también construyeron un set dentro de un estudio en Los Ángeles con la escena final que War Machine pelea con Iron Man para tratar de neutralizar los androids, que es como un jardín japonés. Eso también lo hicieron dentro de un set. La grabación duró 71 días y acabó oficialmente el 18 de julio del 2009. Aprovecharon en el set de Thor, se filmó el after credit que pues lo podemos discutir un poquito más tarde, pero es básicamente donde se descubre el martillo. A principios del 2010, IMAX Corporation, Marvel y Paramount anunciaron que la película tenía un estreno limitado en pantallas digitales IMAX. La película no se filmó originalmente con cámara IMAX, pero se convirtió al formato IMAX utilizando una tecnología llamada IMAX DMR. Los efectos visuales de la película fueron supervisados por Janek Sir y Industrial Light and Magic.
como lo hicieron en la primera película. Ben Snow fue el supervisor de efectos especiales de ILM para la película. Mencionó que el proceso de creación digital de los trajes fue un caos, pero lo pudieron lograr. Legacy Studio creó un montón de trajes prácticos para escenas específicas, mientras que en otras pues se utilizó el traje completamente CGI. ILM creó 527 tomas para la película utilizando Maya, mientras que Perception trabajó más en 125. Ellos diseñaron dispositivos, pantallas transparentes, todo lo que hace Jarvis, cualquier integración digital que ayudaría entonces a Tony Stark a crear interface futurístico, básicamente. En su totalidad, 11 estudios de efectos especiales estuvieron bregando en la película. Cuando hablamos de música, tenemos a Columbia Records. Ellos lanzaron un álbum el 19 de abril del 2010 y tenían 3 versiones diferentes. Tenían la básica, la especial y la deluxe. La edición básica tenía un CD, la edición especial tenía un CD de 15 pistas y un librito de 32 páginas, un DVD con entrevistas, behind the scenes y videos musicales. Y la versión deluxe incluye lo que tenía la versión especial, pero entonces tenía una reproducción de las primeras apariciones de Iron Man en los cómics. El score de la película Iron Man 2 Original Motion Picture se lanzó el 20 de julio del 2010 con 25 tracks. John Debney compuso la música con Tom Morello y Richard Sherman. Hicieron un tema especial para el Stark Expo que se llamaba Make Way for Tomorrow Today. Datos del marketing que me parecen bien interesantes. En el 2009, ellos tiraron un preview de la película en el Comic Con de San Diego y había muchos actores vestidos como reclutadores de Stark Industries distribuyendo tarjetas de presentación, invitándote a ti a aplicar a Stark Industries. También lanzaron una página de Stark Industries donde ahí había un memorándum que le escribía Tony Stark a Pepper anunciando el alejamiento de la compañía de la producción de armas. El autor Alexander C. Irvine adaptó el guión a una novela publicada en abril del 2010. Marvel Comics lanzó una miniserie de 4 issues llamada Iron Man vs. Whiplash y una miniserie precuela de 3 números titulada Iron Man 2 Public Identity, antes del estreno de la película. Sega también lanzó un juego llamado Iron Man 2 el 4 de mayo del 2010. Matt Fraction, el escritor de la serie de Invisible Iron Man, escribió el juego. Iron Man 2 se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 26 de abril de 2010. Luego se estrenó en otros cines entre abril 28 y mayo 7. La versión en DVD y Blu-ray de Iron Man 2 fue lanzada el 28 de septiembre del 2010 por Paramount Home Entertainment. Esta película también fue parte de una cajita llamada Marvel Cinematic Universe Phase 1 Avengers Assemble. Tiene todas las películas de la fase 1 y esta versión fue lanzada por Walt Disney Studios Home Entertainment el 2 de abril del 2013. Cuando hablamos de premios sobre Iron Man 2, ganó el Hollywood Film Award por efectos visuales en el 2010. Fue nominada a Mejor Sonido y Mejor Efectos Visuales en los Satellite Awards. En los Teen Choice Awards recibió nominaciones en varias categorías como Mejor Película de Ciencia Ficción, Mejor Actor y Actriz en una película de ciencia ficción, Mejor Villano, Mejor Coreografía y Escenas de Pelea. También obtuvieron reconocimientos en los premios Scream con Scarlett Johansson y Mickey Rourke ganando por sus actuaciones, Robert Downey Jr. siendo honrado como Mejor Superhéroe. En el 2011 ganó el premio People's Choice Awards a la película de acción favorita y recibió nominaciones a película favorita y actor favorito. The Visual Effects Society reconocieron a la película por sus efectos especiales, los sets que crearon, mientras que los premios Saturn y BET también reconocieron su excelencia. No ganó ningún premio a la Academia, pero recibió una nominación. Tenían un budget de 170 a 200 millones y hasta el momento de esta grabación ha recaudado 623.9 millones. La vi en mi casa un sábado a eso de las 7 de la noche, en mi 65 pulgadas y home theater. La última vez que yo la vi, antes de decidir hacer el episodio del podcast, fue en el 2010 en el cine. Recuerdo que de todas las de Iron Man, esta fue mi menos favorita. Ya ahora 2024 dije, dámosle una oportunidad, vamos a verlo otra vez, porque ya han pasado 14 años y uno ve cosas diferentes. Si hacemos un movie summary, ahora que el mundo entero está consciente de que la identidad secreta de Iron Man es Tony Stark, él debe lidiar con su salud
como también toda la gente que lo viene a atacar sabiendo su verdadera identidad. Empezamos la película en Moscú, donde vemos un señor que está moribundo mientras está mirando la conferencia de prensa de la primera película en vivo en televisión, donde Tony Stark pues reveló que él es Iron Man. Este señor resulta ser el papá de Ivan Vanko. El señor le dice a su hijo: todo esto que tú estás viendo ahora mismo, Iron Man, ese debería ser tú. Aquí tengo un dato, ¿verdad? Ivan Vanko, también conocido como Whiplash, es un supervillano ruso. Ivan es el hijo de Anton Vanko, que es el Crimson Dynamo original. Tras la muerte de su papá, Ivan siguió sus pasos y se convirtió en un criminal utilizando la tecnología de su papá para crear un traje con armas similares a látigo y así luchar contra Iron Man. Ivan es un ingeniero y físico que busca vengar a su familia, y para ponerlo más específico en esta película, él quiere vengar el maltrato y exilio de su papá por parte del gobierno y de Howard Stark. En los cómics, Anton Vanko no está relacionado con Ivan Vanko. Los dos personajes se combinaron y los reinventaron para la película. Ivan, molesto con todo lo que pasó con su papá, comienza a diseñar el nuevo traje al estilo de Iron Man con planos de Howard Stark. Mientras se muestra este montaje, vemos que tiene un loro y la habitación está llena de periódicos, revistas con artículos sobre Tony Stark. Entre mis notas puse posible obsesión con Tony. Él construye un arc reactor similar al que Tony tiene en el pecho. Y con esto tenemos el título de la película, Iron Man 2. O Iron Man 2. 6 meses después, Iron Man se tira de un avión en picada hacia el suelo mientras los fuegos artificiales están explotando a su alrededor. Aterriza en el medio de un estadio en Flushing, Nueva York, y llegamos a lo que se le conoce como el Stark Expo. A través de esta película tengo un montón de datos que busqué. Voy a estar, entre comillas, interrumpiendo el sinopsis de la película para explicarte cosas. La Stark Expo es un evento al estilo de una feria mundial que se lleva a cabo en el Parque Flushing Meadows Corona en la ciudad de Nueva York. Está modelada según la Feria de Nueva York de 1964 y se encuentra en el pabellón del Estadio de Nueva York. En esta expo lo que hacen es mostrar las últimas tecnologías e innovaciones de Stark Industries. En la película, Tony Stark revive la Stark Expo en el 2010, 36 años después de la última que se llevó a cabo, que lo hizo su papá en el 1974. Como dije, Tony, al aterrizar en el Expo, la multitud se vuelve loca, llegan las bailarinas y una máquina le quita el traje de Iron Man, revelando a Stark en el traje mientras suena la música de AC/DC. Stark hace un discurso dando la bienvenida a la gente a Expo Starks, donde menciona cómo el mundo ha estado experimentando una paz gracias a su papel como Iron Man. Nos enseñan un video de su papá hablando de la paz mundial y mostrando un modelo de la ciudad del futuro. Y aquí tengo una observación. Tenemos un cambio de escena que me llamó mucho la atención porque después que te enseñan este video, Tony termina el expo y él sale y es un POV. Y es básicamente él caminando, encontrándose con distintas personas desde el evento hacia afuera hasta llegar al carro, saludando a gente, firmando autógrafos. Las mujeres se le tiran encima. Y aquí que tenemos el cambio con Stan Lee, que Tony le dice: adiós, tú no eres Larry King. Porque se parecía bastante. Ya estando fuera del evento, él se abre paso entre la gente, se sienta en su carro y ahí recibe una notificación para ir a la corte ante los servicios armados del Senado. Él decide guiar hacia allá y en la audiencia vemos al senador Stern, que está acosando a Stark fuertemente, y él desea que la tecnología de Iron Man sea entregada al gobierno de los Estados Unidos. Y otra cosa aquí que tenemos es que el gobierno cataloga a Iron Man como un arma y entienden que no debe estar en posición de un individuo, en posición de Tony Stark. En un punto de esta audiencia llama al estrado a Justin Hammer. Él es experto en tecnología de armas para el gobierno de los Estados Unidos y Loki, él es un rival de Stark. Tengo aquí unos datos de Justin Hammer. Yo sé que hablé un poquito en la introducción de él, pero Justin Hammer aparece por primera vez en The Invisible Iron Man 120 en 1979. Fue creado por David Michelin y el artista John Romita Jr. Hammer es un multimillonario y él es jefe de un imperio industrial que se llama Hammer Industries. Él tiene muchos negocios que son sketches, ha acumulado buena fortuna y recursos y con eso él decide ser un rival de Tony Stark. Hammer emplea con frecuencia a varios supervillanos para luchar contra Iron Man, como por ejemplo Beetle, Black Lash, Blizzard, Boomerang y Rhino, entre otros.
En su primera aparición, Hammer se enfocó en Iron Man después de un problema que tuvieron comercialmente tratando de utilizar recursos para controlar la armadura de Iron Man y casi lo destruye. Más tarde, él descubre que Tony Stark era secretamente Iron Man y ya luego de este incidente, Hammer ha sido una constante molestia en la vida de Iron Man, frecuentemente participando en el tráfico de armas ilegales y otros trabajos nebulosos. Hay un rumor que la próxima película, que se llama Armor Wars en el MCU, va a tener la participación de War Machine y se espera a Justin Hammer como un villano importante. Pero eso está en veremos. En el momento de la grabación del podcast no tenemos tanta información, ¿verdad? Se escucha como una buena idea, como quiera. Continuamos con la película, también llamado a declarar James Rhodes o Rhodey. Y básicamente en esta escena lo obligan a declarar fuera de contexto en un documento que él escribió, donde él dice que Iron Man pudiera ser una amenaza para la seguridad nacional y termina el statement diciendo que Iron Man es más una ayuda que un problema. Y lo que pasa con esto es que la corte quería manipular la información para hacer ver mal a Tony. Rhodes muestra imágenes satelitales de intentos de otra gente de obtener la tecnología que Iron Man tiene en países enemigos. Y Tony identifica estas imágenes, sabotea la tecnología con la ayuda de Jarvis y pone ahí en la misma corte pruebas hechas por algunas armas de Justin Hammer. Con Hammer presente, él se da cuenta y él desconecta el equipo para que no lo culpen. Ya con esto, como quien dice, Tony ganó y aprovecha y ante toda la Cámara del Senado declara que él ha privatizado la paz mundial y que el mundo está a salvo gracias a él. Y esto es Classic Tony. Tony siendo Tony. Pasamos a Moscú. Ivan mira con rabia y destruye la televisión con el invento que está haciendo, que es el traje de Whiplash. Stark en el laboratorio analiza su sangre y descubre que posiblemente puede estar enfermo. Aquí aprovechamos y vemos los 4 suits que él ha hecho. Están en unos estantes y aquí tenemos el Mark IV, que fue el traje principal de Tony a principios de la película. Tenía capacidades de combate limitadas en comparación con los modelos más adelante. Mark V, también conocido como el traje del maletín, que lo vemos en la escena del Grand Prix. Mark VI, esta armadura pues tenía láseres, misiles, ametralladoras, mejoras en comparación con el Mark IV. Se daña fácilmente, pero tenía una velocidad mejorada. Y por último vemos el suit que más adelante War Machine lo utiliza. Según Jarvis, el traje de Iron Man está acelerando su condición. El reactor que tiene en el pecho lo mantiene vivo, pero lo está matando lentamente. Y aquí tengo una observación, tengo 2 cositas. Podemos ver que Tony está bebiendo más y en esta escena está borracho. La información de su condición la sabemos nosotros, pero Tony la quiere mantener en secreto, no se lo quiere decir a nadie. Pepper Potts entra al laboratorio de Stark molesta porque él ha donado su colección de arte a los Boy Scouts de América. También argumenta que la expo fue una gran pérdida de tiempo. Stark no quería lidiar con las tareas diarias de CEO de Stark Industries, por lo que entonces aprovecha la oportunidad y nombra a Pepper CEO y presidente para que ella entonces elija y dirija todas las decisiones de la empresa. En la próxima escena, Stark está boxeando con Happy cuando Pepper entra con Natalie Rushman, es una empleada del departamento legal, para firmar unos contratos que le transfieren entonces oficialmente a la empresa a Pepper. Natalie sorprende a Tony al realizar unos movimientos boxeando que ella tumba, neutraliza a Happy bien rápido. Y entonces esto intriga a Tony. Tengo una observación. Nosotros sabemos por dónde vamos. Honestamente, cuando yo la vi en el 2010 en el cine, yo no sabía el dato de que Natalie era Natasha Romanoff. En ese tiempo yo no leía cómics ni sabía mucho de Iron Man o de los Avengers. Esto a mí me cogió por sorpresa. Datito, Natasha Romanoff, también conocida como Black Widow o la Viuda Negra, fue presentada por primera vez en Tales of Suspense número 52 en abril de 1964 y ella es una espía rusa y en este caso con Iron Man 2, antagonista de Iron Man. No voy a hablar mucho porque obviamente pues vamos a hacer Black Widow en algún momento y ahí puedo abiertamente hablar mucho más de ella. Pasamos al Grand Prix en Mónaco. Tony llega entre aplausos de la multitud junto a Pepper y Happy, quienes se encuentran entonces con Natalie, que ahora es la nueva asistente de Tony porque él terminó dándole empleo como asistente. Vemos el cambio de Elon Musk. Está Justin Hammer también.
junto a Christine Everhart, que es la reportera con la que Tony tuvo una aventura en la primera película y que ella lo llama The Merchant of Death. Con esto también tenemos el dato de que Ivan llega al Grand Prix. Christine Everhart está haciendo un artículo sobre Justin Hammer para Vanity Fair y también nos revelan de que el contrato del gobierno que Hammer tenía lo pusieron en pausa debido a lo que sucedió en la corte. Tony, nuevamente siendo Tony, reemplaza al conductor de Stark Industries que ya tenían y decide él mismo correr el carro, desviando la atención completamente hacia el multimillonario Tony Stark, dejando a Hammer afuera. Ivan ve que Tony está en la pista y se acerca más y más. Él está disfrazado como uno de los mecánicos, él tiene su pasaporte, tiene todas sus cositas que en una escena anterior a esta nos las enseñan y si no me equivoco la persona que le dio el pasaporte fue una persona de los 10 anillos. Nuevamente interesante con los 10 anillos. Se abre camino a la pista y utiliza la tecnología de Whiplash para cortar un par de carros que están yendo hacia él a toda velocidad hasta por fin pues ver y hacerle lo mismo al carro de Tony. El carro de Tony da 20 vueltas, él se ve herido. Happy y Pepper se dan cuenta de lo que está pasando, se montan en el carro para llevarle el suit que él tiene en el maletín. Ya iban a cortar el carro de Tony, Tony se estrella. Muchos de los otros carros en la pista quedan destrozados y esto es un revolú. Happy y Pepper están tratando de esquivar todos los carros para abrirse paso hasta llegar a donde Tony y ayudarlo a tiempo. Tengo una observación y esta escena completa, luego de que Ivan está en la pista, se ve media funky. Las explosiones fake, el ángulo de cámara que escogieron para la composición de Tony y Ivan en la pista no me convenció, como que de ladito se ve, no me gustó. Otra cosa, Happy guiando por la pista para llevarle el maletín. Tenemos carros que están yendo a toda velocidad en dirección contraria y ellos lo esquivan todo. No le quita, ¿verdad? Que Happy a lo mejor es un tremendo driver, pero me molesté cuando vi esta escena porque no es un hecho realista. No perdieron ni el control, simplemente siguieron ahí hasta llegar. Se tardaron, pero llegaron. Otra cosa, Whiplash caminando lentamente mientras hay explosiones en la parte de atrás, a mí no me funcionó. Me funcionó mejor cuando Iron Man explota el tanque en la primera, que él se vira, tenemos la música de AC/DC, pero sí es intimidante, pero esta secuencia me da dolor de cabeza. Mientras Happy y Pepper están tratando de llegar, Tony intenta enfrentarse a Ivan sin el traje, pero no le va bien. Ivan lo tira contra un carro, él se prende en fuego por un momento en el brazo, y aquí entonces que llega Happy, le mete un cantazo con el carro a Ivan, pero él sigue vivo por el traje que tiene, y empieza a tirarle latigazos al carro partiéndolo en par de pedazos. Mi intuición como persona que está en esta situación es salirme del carro, tratar de escapar. Ellos se quedaron en el carro. ¿Por qué? No sé. Y otra cosa, pues yo estaba pensando Happy le metió un cantazo bastante fuerte a Whiplash y eso lo dejó down por un momento, pero él vuelve otra vez y sale. Busqué información sobre Whiplash porque me dio curiosidad. Dije como que este tipo probablemente tiene super fuerza o algo y él está utilizando una tecnología avanzada que más o menos lo vemos en los trajes de Iron Man para protegerse. También las armas que está utilizando, los látigos, le permiten resistir un impacto bastante fuerte. Y pues así justificamos. Y cuando yo busqué, yo como que ok, ahora pues me justifican de que pudo haber sido peor, pero como tiene esta tecnología, salió bien. Pepper le entrega el maletín a Tony. Tony se la pone en el piso y básicamente se viste solito. Ya con el traje puesto, saca el carro del camino y ya está ready para enfrentarse entonces a Whiplash. Otra observación. La escena de pelea muy bien. Lo demás que está pasando con los carros no va. Ivan le parte la madre a Iron Man hasta que Iron Man se molesta. Y lo que tengo que decir aquí es que se nota que el problema era solo con Tony, porque no le hizo tanto daño a pesar de lo que pasó con el carro a Happy y a Pepper. Al final de la pelea, Tony le saca el R-Reactor que tenía en el pecho y ahí con esto neutraliza a Ivan. La policía lo arrastra mientras él se ríe y Tony aplasta el R-Reactor con las manos de él. Aquí Tony insiste en tener una conversación privada con Ivan. Lo dejan por 5 minutos. Ivan provoca a Stark diciéndole que
Por culpa del papá de Ivan, Stark sigue vivo y nos confirman que los planos que él utilizó para su arma, los látigos, los sacó de su papá Anton Vanko y Howard Stark. Dato aquí, Anton Vanko, también conocido como Crimson Dynamo, es un científico soviético de origen armenio que hizo su primera aparición en Tales of Suspense número 46 en 1963. Él fue uno de los científicos clave en el esfuerzo soviético de la Guerra Fría, reconocido por su inteligencia y las intervenciones eléctricas. El primer logro destacado de Vanko fue su trabajo en capacitores eléctricos de baja pérdida en la Universidad de Moscú, lo cual llamó la atención del gobierno soviético. Fue luego trasladado al ámbito militar para diseñar y crear superarmas en una estación de investigación llamada Arsenal Tomska 44. Vanko continuó su trabajo en ingeniería eléctrica, inventando tecnologías en control remoto, robótica, campos de fuerza y más. La creación más famosa de Vanko fueron los subsistemas o los horns utilizados por el primer unicornio y la primera generación de la armadura del Crimson Dynamo. Como el Crimson, Vanko fue enviado por el gobierno soviético a sabotear a Stark Industries y derrotar a Iron Man. Su armadura le permitía generar y controlar electricidad, disparar rayos y volar utilizando propulsión electromagnética. Después de perder ante Iron Man, Vanko desertó a los Estados Unidos por miedo a ser asesinado por sus superiores por fallar y comenzó a trabajar para Tony Stark como científico jefe, eventualmente convirtiéndose en amigo y desarrollando orgullo por su nuevo hogar en Estados Unidos. Sin embargo, los soviéticos enviaron a Black Widow y a Boris Turgenev para matar a Vanko, lo que llevó entonces a su sacrificio heroico para salvar a Iron Man. Y esto es todo lo que encuadra a Anton Vanko en los cómics. Ivan parece saber sobre la condición que está causando el R-Reactor en el pecho de Stark y le dice que es una forma dolorosa de morir. Busqué información sobre las diferencias, ¿verdad?, entre el R-Reactor de Ivan y de Tony. Número 1, tenemos la salida de energía. El reactor de arco de Tony era más potente y eficiente. Según Tony, nos dicen a nosotros que la salida de energía del reactor de Ivan era de 1.81 gigajoules por segundo, mientras que el que Tony hizo en la cueva en la primera película era de 5. El diseño del reactor de Vanko, los hertz eran un poco más bajos y no era eficiente. El primer reactor de Vanko utilizaba paladio, como el original que tenía Tony. En términos de cómo se ve, ¿verdad?, la replicación de lo que es el arc. Tanto el arc de Vanko como el de Tony eran bastante similar. Y el tamaño, el R-Reactor de Tony era un poco más pequeño comparado con la monstruosidad y los látigos de Whiplash. El senador Stern en la televisión comenta que el incidente en Mónaco muestra que él tenía razón al decir que la tecnología de Iron Man está siendo replicada por mucha gente y es peligrosa. Tony quiere cogerse un break y alejarse de todo, pero Pepper insiste que es una mala idea por lo que acaba de pasar en Mónaco. Ellos deben defender la empresa y tengo aquí una observación. Esta es una de las pocas veces que veo a Tony preocupado y pensativo. Tú lo ves que se le puede notar en las expresiones de la cara que algo está mal. Mientras tanto, en la cárcel, Ivan recibe un explosivo plástico con instrucciones para ayudarlo a escapar. Dejan un cuerpo falso como carnada entre una persona con el mismo número de presos. Ivan lo neutraliza y él escapa. Y con esto, con la ayuda de policías también, le ponen una bolsa en la cara y lo montan en una guagua. En la próxima escena le quitan la capucha y nosotros descubrimos que es Justin Hammer, que lo ha sacado de la cárcel. Hammer quedó bien impresionado por el ataque de Ivan a Stark y le ofrece recursos no solo para destruir a Tony Stark, sino también el legado de Stark Industries. Ivan lo único que quiere es a su loro, y tengo una observación, se puede notar que Hammer tiene una agenda, tiene una vendetta con Tony, y la otra cosa es que la presencia de Mikey se siente en la pantalla. Él intimida como villano y eso me gustó. Nos dan más información de background de Ivan y de Anton. Stark descubre más sobre el papá de Ivan. Y lo que nos dicen en la película es que el papá de Ivan era físico soviético que desertó a América y fue acusado de espionaje y lo deportaron. Ivan también es un físico que fue enviado a prisión por vender armas a Pakistán. Rhodey intenta persuadir a Tony para que se ocupe del gobierno. Pues como ya dije, el gobierno quiere quitarle toda esta tecnología y todos los trajes.
Tony se desmaya debido a que su R-Reactor se dañó y hace que Rhodes lo reemplace. Tony está bebiendo, se puede ver que está en un mal estado y esta enfermedad poco a poco lo está consumiendo. Los deseos de Rhodey es que Tony deje de estar inventando y haciendo todo solo. Pasamos a Hammer, donde le muestra a Ivan todos sus trajes prototipos que ha estado trabajando. Ivan empieza a jugar con los prototipos que vemos y para el desagrado de Hammer, él empieza a romper y a analizar la tecnología que tienen las computadoras porque Ivan es un genio. También es el cumpleaños de Tony Stark y él está preocupado de que pueda ser el último. Natalie le dice a él que si fuera su último cumpleaños, ella haría lo que ella quiere hacer con quien ella quiere hacerlo. Cortamos a Tony en la fiesta de cumpleaños, en la cabina del DJ, con el traje de Iron Man completamente borracho. Esto pues trae un poquito de preocupación a Rhodey y a Pepper. Rhodes ya está cansado por el comportamiento de Tony, que lo vemos a través de la película. Corre hacia el laboratorio y se pone uno de los trajes de Iron Man. Sube arriba donde está toda esta gente con Tony y exige que terminen la fiesta. Tony se niega y entonces comienzan a pelear al frente de todo el mundo. Obviamente ya al tu ver dos personas peleando en trajes, en armaduras, tirándose fuego, pues tú sales corriendo. Hasta que llegamos al momento que Tony y Rhodes se apuntan cada uno con rayos de plasma y disparan a la misma vez, destruyendo por completo la habitación. Aquí tengo una observación, es que podemos ver el contraste de experiencia con la tecnología entre Iron Man y War Machine. Rhodey definitivamente no sabe cómo usar el traje. Él sabrá de pelea porque es un soldado, pero no sabe utilizar nada de los gadgets. Al despertar, Tony ve a Rhodey volar a lo lejos en el traje de Iron Man y entonces él vuela hasta la base de la Fuerza Aérea. Tony se queda dormido en el piso y ya cuando se levanta va a comer dona a Randy's Donuts y en esto aparece Nick Fury. Tony le dice que no se quiere unir al grupo todavía y Fury le recuerda que Stark todo el tiempo quiere actuar solo. Aquí nos revelan por parte de Fury que Natalie en realidad es Natasha Romanoff y la asignaron para seguir a Tony Stark. Natasha le inyecta una cura temporal para ayudarlo con su enfermedad, que claramente podemos ver que se está empeorando. Le podemos llamar una infección o envenenamiento a Palladium. El elemento que estaba en el R-Reactor lentamente lo está envenenando y pues le causa síntomas como depresión, confusión y pérdida de la memoria. Fury le dice que puede ayudarlo a encontrar un reemplazo para el reactor, pero tiene que darle tiempo. En esto Hammer le trae a Ivan un loro, pero Ivan insiste que no es su loro. Y él dice, pues, ¿qué importa? Enséñale los mismos trucos y ya. Hammer nota que Ivan ha diseñado completamente los trajes para no tener personas dentro, convirtiéndolos entonces en drones. Rhodes muestra a los superiores el traje que cogió de Tony Stark y lo quieren convertir en un arma para exhibirlo en el Expo Stark a cargo de Hammer. Esto es toda una estrategia. Nick Fury informa a Stark sobre el papel de su papá en deportar al padre de Ivan en Rusia. Fury conocía a Howard Stark y le dijo que Howard fue uno de los que ayudó a fundar S.H.I.E.L.D. También le habla sobre cómo el reactor en su pecho está incompleto. Fury deja a Stark con el agente Coulson y algunas de las pertenencias de su papá que estaban en posesión del S.H.I.E.L.D. para ayudarlo a terminar el R-Reactor. Según Fury, el R-Reactor era solo el comienzo de algo más grande. Y aquí tengo una observación, esta escena donde Fury está hablando con Tony, se ve que pusieron un green screen y no me convence. En la próxima escena, Hammer muestra sus armas a Rhodes y al ejército, y entonces planifican utilizar estas armas y modificarlas para adaptarlas a este nuevo traje que trajo Rhodes. Él trae un montón de armas para equipar este traje y al final Rhodes le dice, la quiero toda. Stark abre la maleta que Fury dejó y descubre planos, libretas, cuadernos y una película de su papá. En una de esas películas hay un mensaje del papá de Tony para él. Él le ha dejado todo este legado para que un día Tony pueda cambiar el mundo. Y no le dice que lo ama, pero termina el video diciéndole que su creación más importante fue Tony. Una persona no expresiva, ¿verdad? Pero mediante su trabajo pudo entonces mostrarle cariño y afección a su hijo. Tony va a la oficina de Pepper para disculparse, pero ella no lo quiere escuchar y se niega. Le dice que se vaya. En la oficina estaba la maqueta que su papá
nos enseñan el video que vimos en la escena pasada de la ciudad del futuro. Entonces decide llevárselo para su laboratorio y así Jarvis puede analizar el modelo completo. Aquí descubre que esta maqueta es un diseño para un nuevo elemento que podría entonces reemplazar el elemento que tiene el R-Reactor de Tony. Llega Agent Coulson a casa de Tony para darle la noticia de que Fury lo reasignó a Nuevo México con una misión nueva. Aquí Coulson encuentra el escudo del Captain America que está en proceso y Stark lo utiliza como un nivelador. Es bastante graciosa la escena porque es como que wow, el shield de Captain America y el sí, ponlo aquí para enderezar esto aquí. ¡Pap! Ah, perfecto, está a nivel. Con este descubrimiento entonces Stark crea una máquina que le ayuda entonces a formar el elemento nuevo y pone este elemento nuevo en el reactor. Y todo funciona a la perfección. Nunca nos dicen qué exactamente es este elemento nuevo, pero hay unas teorías por ahí en el internet. Hay gente que dice que este elemento puede ser vibranio, lo que entonces implica que Tony Stark lo creó y no existía antes de los eventos de esta película. Pero esto fue corregido cuando tiraron Captain America The First Avenger, porque se estableció que el vibranio fue un metal raro que Howard Stark tenía en cantidades limitadas para bregar en el escudo de Captain America. Otra gente dice que es Uru y es el mismo metal utilizado para crear el martillo de Thor. Y esto explica entonces por qué el reactor puede absorber los ataques eléctricos de Thor. Y como tercero, es un nuevo elemento basado en el Tesseract. Este elemento puede ser basado en la investigación que Howard Stark hizo sobre el Tesseract cuando lo encontraron en el fondo del océano. Pero pues estos son simplemente teorías. Honestamente no sé cuál es la real. Por ahora no se ha confirmado nada. Pero es interesante tenerlo en la mente. Hammer, molesto por la falta de progreso de Ivan, le quita a Ivan el loro. Ya él no tiene paciencia con él. Hammer dice que ya no necesita los drones de Ivan gracias al traje de Iron Man que le trajo Rhodes. Ivan con esto pues se ríe porque él cogió de zángano a Hammer y él estaba trabajando en una versión diferente de su látigo, más fuerte, más poderosa. De vuelta al laboratorio de Tony, él recibe una llamada de Ivan, quien mató a los guardias que Hammer le puso para que lo velaran, y le advierte a Tony que lo que Howard le hizo a su padre en 40 años, él se lo va a hacer a él en 40 minutos. Entonces Tony se pone su R-Reactor nuevo, con tremendísimo poder. Podemos ver que le cura el veneno y estamos ready para pelear. Hammer hace su presentación en el Expo Starks. Muestra su nuevo ejército de drones diseñado por Ivan para el Army, el Navy, el Air Force y los Marines. Su presentación final es el traje de War Machine con Rhodey adentro como piloto. Tony llega otra vez de picada, interrumpe la presentación y confronta a Hammer sobre trabajar con Ivan, y aquí es donde todo se sale de control. Ivan toma el control de los drones y del traje de War Machine de forma remota y empieza el revolú, el tiroteo con Tony. Él aprovecha igual hacia afuera del techo. Los drones y War Machine se lanzan en esta persecución con Iron Man. Rhodey es incapaz de hacer nada porque todo es controlado por Ivan. Por lo menos él le va diciendo a Tony, según lo que él ve, ¿verdad?, en el traje, para ayudarlo. Mientras tanto, los drones avanzan hacia Iron Man para acabar la cacería. Pepper y Natasha confrontan a Hammer sobre lo que está sucediendo y Hammer les dice que es Ivan el que está detrás de todo. Los drones comienzan a atacar indiscriminadamente mientras Ivan observa. Natasha secuestra a Happy y lo obliga a llevarlo donde está Ivan. Tony está llevando los drones fuera y lejos de la expo para no poner a nadie en peligro. Happy y Natasha llegan a las oficinas de Hammer buscando a Ivan y se enfrentan a los guardias. Happy pelea con uno mientras Natasha se los lleva a los demás, como 7 o 8 de ellos. Y aquí tengo una observación. Nos dan una demostración de la Black Widow en acción y la musiquita de los early 2010 que es como que estilo Blade. Como que tum 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 tum. Y tú, ea. Mientras estamos siguiendo a Tony, ¿verdad?, en esta persecución, Ivan libera más drones. Tony destruye un montón de ellos maniobrando a través de estatuas y edificios. Llega hasta una esfera grandísima. Natasha y Happy encuentran el cuarto donde estaba Ivan trabajando, pero él no está. Rory choca con Tony y esto lo que hace es que logra que ellos caigan en un parque japonés. War Machine ataca a Iron Man y mientras tanto Natasha está reprogramando lo que hizo Ivan. Poco a poco entonces vuelve a estar bajo control.
Y aquí tengo una observación, esta escena es épica y está bien hecha, los efectos y la coreografía de la pelea es oro. Natasha, al tener también acceso a par de información, se da cuenta que los signos de la enfermedad de Tony ya han desaparecido y ya él no está muriendo. Rhodes y Tony se disculpan mutuamente mientras pues llegan los drones a donde están ellos, están rodeados. Vemos una buena pelea entre los drones y nuestros héroes, específicamente yo no sé cómo se llama, pero el One Shot Laser que hace Iron Man, que ahí es que él le dice como que Rhodey, bájate, y él saca el laser de las manos y los corta a todos. Cuando llego a estos episodios me envuelvo haciendo sonidos y musiquitas mientras estoy narrando lo que está pasando. Eso le da calidad al episodio. Bueno, Pepper dirige a la policía para que arresten a Justin Hammer. Él jura venganza contra ella, así que ese arco pues se queda un poquito abierto. Natasha ve a otro dron acercándose y le dice a Iron Man y a War Machine que estén pendientes. Y es Ivan con un traje de armadura grandísimo, mejorado, que sacó y lo modificó para él. Él entonces ataca a Iron Man y a War Machine. Ivan tiene a Stark y a Rogue atados con los Whiplash. Ambos entonces le disparan con el Kamehameha que hicieron la mega explosión del apartamento el día del cumpleaños. Lo mismo pasó en esta escena y explota todo eso allí. Parece que todo funcionó. El villano ha sido neutralizado hasta que descubren que el traje y todos los drones están programados para explotar. Ivan termina su momento final diciéndole a Tony que perdió. Y ahí nos damos cuenta que hay un montón de robots que van a explotar, incluyendo uno que está justamente donde está Pepper. Tony sale a las millas a tratar de salvarla y la rescata justo a tiempo. La lleva entonces a un techo cercano. Pepper se asusta y amenaza con renunciar porque está cansada de todos estos problemas. Aquí Tony la besa y Rory interrumpe y le dice a Tony que se va a quedar con el traje y se va volando. Tony se reúne con Nick Fury, repasan el informe de Natasha sobre Tony y la conclusión es que solo quieren a Tony como un consultor para la iniciativa de los Avengers. Lo encuentran demasiado impredecible y no confían en él a pesar de las protestas de Tony. Él ahora dice, mira, yo tengo una relación estable con Pepper, ya no soy CEO, he controlado mi enfermedad y no estoy bebiendo. Como último favor, Fury mueve conexiones para que el senador Stern presente a Rhodes y Stark con unas medallas de honor, se toman fotos y el senador los reconoce como héroe ante todo el mundo, aunque lo hizo entre dientes, lo podemos notar, y con esto se acaba la película. Luego de esto tenemos un after credit que muestra la escena donde está el agente Coulson conduciendo a un desierto en Nuevo México donde hay una excavación, hace una llamada y dice, lo encontramos. Entonces la cámara se va echando para atrás y nos revelan que es el martillo de Thor en el medio del agujero y fin. Pam, pam, pam. Antes de empezar con el review de la película, tengo unos libros que podamos recomendar para leer sobre Iron Man. Tengo Iron Man Extremis de Warren Ellis y Adi Granoff presentando entonces un nuevo traje y más o menos corre por la línea de las películas. Iron Man Demon in a Bottle de David Michelin y Bob Layton, centrándose en la lucha de Tony Stark contra el alcoholismo. Iron Man de 1968, los issues 149 al 150 que se le llaman Doom Quest. Aquí introducen al Doctor Doom como villano importante. Iron Man The End, número 1. Aquí estamos imaginando los últimos días de Tony Stark. Y Iron Man 2, Public Identity del 2010. Y esta es una serie donde muestra las actividades de Tony Stark entre las películas. Después de Iron Man 2, Walt Disney Studios pagó a Paramount 115 millones por los derechos de distribución de Iron Man 3 y los Avengers. Iron Man 3, dirigido por Shane Black y escrita por Drew Pearce, se estrena entonces el 3 de mayo del 2013 y viene siendo la tercera película de la franquicia de Iron Man. Y vamos a lo que a ustedes les gusta. Tengo aquí cuántas donas nos vamos a comer después de un hangover. Entiendo que esta película se merece un 8.5 de 10. Buen guión, tremenda actuación del cast completo, pero en especial de Robert Downey Jr. y Mikey. Llevan muy bien la historia, emociones, sentimientos bien puestos donde tienen que estar. Me entretuvo bastante, al igual que la primera película. Con esta segunda parte tuvimos un crecimiento y pudimos ver consecuencias de tanto Tony como Iron Man, lidiando con la premisa de que ahora todo el mundo sabe quién realmente es Tony Stark y esto automáticamente le pone un target en la espalda. Tony está enfermo, recurre a la bebida,
está abrumado y cansado con su compañía multimillonaria tratando de alejarse de todo lo negativo de la primera parte. Tengo que decir que 14 años después me disfruté y sentí más esos problemas que Tony estaba sintiendo y me alegré al verlo triunfar en ese ámbito. Estaba buscando esa conexión con su papá y juntos pues consiguieron una solución. El highlight para mí es el estado emocional de Tony, cómo arregló su situación con ayuda, pero la arregló. Comparado con otras películas, tenemos un portrait más humano, oscuro para Tony lidiando con problemas y sus demonios. Mi escena favorita creo que se puede decir que es la del jardín japonés, cuando están peleando con los drones. Me gustó de la primera, pero pienso que Ivan trajo una sed de revancha y de defender a su familia de un legado que su papá no pudo tener, y esto me pareció intrigante, interesante. Se sintió de verdad como una amenaza un poco intocable hasta que pues no lo fue y se murió. Entre lo negativo, y por eso le bajé de punto, fue el hecho de que tenías un buen villano con un backstory llamativo, pero entiendo que lo setearon muy bien, como audiencia estaba bien invested, pero se disolvió bien rápido. No me satisfizo completamente. Tenemos un tipo inteligentísimo con una actitud badass, cegado por limpiar el nombre de la familia. Las escenas de peleas y las agallas del tipo se las aplaudo, pero murió de la manera más boba en mi opinión. Muy simple y me quedé con las ganas de más. Lo otro fue los efectos especiales, aquí y allá con Tony en el traje o algún flare, pero específicamente en la escena del Grand Prix y la escena de que Nick Fury le entrega el maletín de Howard a Tony. Esa escena del Grand Prix no me gustó para nada, se podía ver que era green screen, dramático, innecesario. Plus el hecho de que Happy estaba guiando en contra del tráfico para llegar a Iron Man y no tuvieron ningún percance me desanimó. Chocan a Ivan, él destroza el carro, pero nada más. Como que esa escena quedó flat. Lo único que puedo decir para justificar la escena es que Ivan estaba súper concentrado en Iron Man y yo estaba ready para el caos y no pasó nada, a pesar de lo que vimos. En esta película tuvimos más exposición de War Machine, el comienzo de un team-up, aunque Iron Man le dice en una de las escenas a War Machine que no lo necesita. Se puede notar que su amistad es verdadera. Buena introducción también a S.H.I.E.L.D., a Natasha Romanoff, Nick Fury y la expansión de este universo gigante. La edición estaba on point junto con la música de rock, la misma vibra energética de la primera, personajes interesantes expandiendo un poco más el universo. La historia concluyó cosas que vimos en la primera y abrió hilo en otra. Vimos a Tony siendo Tony, pero también lo sentí más preocupado y eso me gustó. Hammer fue una buena adición a esta y aunque casi logra su objetivo, no dudes que en algún momento él vuelva a aparecer. Me encantó el hecho de que probablemente hay diálogos, hay escenas improvisadas y salieron tan natural que no parecen. La comedia está on point, donde tiene que estar. Me alegro que no es un sketch de SNL y aunque cambiaron cosas como por ejemplo Ivan, funcionó y la historia corrió bastante bien. La recomiendo para el aficionado de películas de superhéroes. Si te gusta Marvel, en específico Iron Man o Robert Downey Jr., otra película para ti. No tan sólida como la primera, pero definitivamente la recomiendo. Todavía tengo el mismo pensar del 2010. Lo que les acabo de decir es exactamente lo mismo que pensé cuando la vi 14 años atrás. La pueden ver en familia, no tiene ninguna escena morbosa o fuera de lugar. Próximo paso en el MCU sería Thor. Yo voy a tratar de hacer estas películas del MCU y no ponerlas todas juntas, porque si no tenemos 25,000 películas de superhéroes juntas. Ya con esto acabamos, 8.5 de 10, excelente. Gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado. Nos pueden escribir un email a filmignotionpodcast@gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Film Ignition Podcast en Facebook e Instagram. Suscríbase, de su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcasts, Podchaser, Listen Notes y la página oficial. También tenemos el profile de Letterboxd, el canal de YouTube y el servidor de Discord. Si deseas recibir correos electrónicos semanales cada vez que publiquemos nuevos episodios, puedes hacerlo a través de la página de nosotros, Film Ignition, en la pestaña de ¿deseas recibir correos electrónicos semanales? También vas a encontrar el botón de donaciones. Gracias por su apoyo, los quiero mucho y como siempre les digo, hasta la próxima. Chequeamos. Gracias por escuchar este episodio de Film Ignition. Esperemos que le haya gustado el podcast. Las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos del autor y no se pretende ninguna infracción al mismo.
Este podcast es editado por Gerardo Alemán. La narración oficial de Filmic Notion es traída a ustedes por Gustavo Alfonso. Nos pueden seguir en las redes sociales en Facebook como Filmic Notion Podcast. También nos pueden visitar en nuestro website www.filmicnotionpod.com para más información de nuestros invitados, episodios ya publicados y proyectos futuros. Y no se olviden de dejar un review de 5 estrellas en Apple Podcasts, Spotify y volver la próxima semana para otra interesante selección. Hasta la próxima.